Bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol jamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que das la Torá. Hoy, continuando con la reflexión del libro de Job, vamos a mirar la porción del capítulo 21, del verso 19 al 34, recordando que este es el séptimo discurso de Job, y en este discurso de Job, él afirma que los malos prosperarán. Y vamos a mirar en esta reflexión qué le pasa a los malos, cuál es la consecuencia, o si Job tiene la razón en que los malos prosperarán. Dice en el verso 19, Elohim expone para sus hijos. ¿Para los hijos de quién? Para los hijos de los impíos, para los hijos de los malos. El castigo por su iniquidad. Dice, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, les dará su pago para que conozcan. Y es importante saber que todas nuestras acciones, todas nuestras actividades, lo que hagamos tiene consecuencias. Tiene consecuencias buenas y tiene consecuencias malas. Lo que hagamos tiene consecuencias, y eso nos tiene que poner a reflexionar a nosotros sobre los que somos padres y los que van a ser padres, van a ser mamás, o los que son mamás. Todo lo que hagamos tiene consecuencias. Por eso dice, Elohim expone para sus hijos el castigo por su iniquidad. Dice, Dios guardará para los hijos de ellos, para los hijos de esos impíos, su violencia. Le dará su pago para que conozcan. Dice Éxodo 20, no te harás imagen. Y esto tiene que ver con idolatría. Toda la idolatría, todos esos actos de idolatría tienen consecuencias. Dice, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Elohim, fuerte y celoso. Y mire las consecuencias de lo que es el pecado de idolatría, solamente para referirnos a uno de los pecados, pero este es uno de los más abominables y más aborrecibles para el Eterno. Dice, porque visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchos de los que estamos aquí fuimos camanduleros, y seguramente asistimos a esas procesiones donde se cargaban esos santos que ni oyen, ni ven, ni entienden, porque son un pedazo de madera. Pero en ese error en que andábamos muchos, y por la tradición de nuestros padres, de nuestras familias, que eran religiosos, muchos no eran conscientes de las consecuencias de acciones como esas, de cargar imágenes, de adorar imágenes, de prenderle veladoras a esas imágenes. Porque dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque para el Eterno eso es aborrecible. Esas acciones son aborrecibles. Y muchas consecuencias hoy en día, nosotros estamos pagando esas consecuencias de los errores de nuestros ancestros, de los errores de nuestros abuelos, tatarabuelos, que creyendo que estaban haciendo bien y creyendo que era una vida piadosa la que estaban llevando, adoraban ese tipo de imágenes. Pero hay consecuencias. Hoy que estamos en el camino de la Torá, de la verdad, que conocemos por misericordia del Eterno, estamos conociendo las Escrituras y la verdad completa del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, en el entendimiento correcto.
sabemos que no debemos seguir esas prácticas porque hay consecuencias para los hijos, no solamente para nosotros. Lo más duro es las consecuencias para los hijos. Y mire lo que dice Isaías 14: preparad sus hijos para el matadero. ¿Quién quisiera preparar a los hijos para el matadero? ¿Quién quisiera preparar a los hijos para el matadero? Pero a veces la maldad de los padres prepara a los hijos para ese matadero. No se levanten ni posean, y miren las consecuencias tan graves. No se van a levantar esos hijos, no van a poseer la tierra, no van a llenar las ciudades, la faz del mundo. No hay sino consecuencias graves por causa de la maldad. Ojalá la gente pudiera entender que todas las acciones tienen consecuencias, y sobre todo andar en el pecado, en la transgresión de la Torá, tiene unas consecuencias gravísimas. Si nosotros fuéramos conscientes de que estamos llevando con nuestras acciones, con el pecado, a nuestros hijos al matadero, yo creo que nadie pecaría conscientemente, nadie lo haría. Pero tristemente, la ceguera de este mundo, la vanidad de este mundo, tiene a todos entenebrecidos y no saben que sus hijos los están llevando al matadero. Dice Hebreos 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Y por qué fue firme? Diciendo que toda transgresión, que toda desobediencia recibe justa retribución, porque el Eterno es justo, Yahvé es justo, sus juicios son verdaderos y justos. Todos recibimos las consecuencias de nuestras transgresiones y de nuestras desobediencias. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él paga medida por medida. Dice, ¿cómo acercarnos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Eterno, por el Señor, nos confirma y nos fue confirmada por los que la oyeron, fue testificada por Dios juntamente con ellos. ¿Y cómo la testificó? Con señales, la testificó con prodigios, la testificó con diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo que nos convence de pecado y de juicio según su voluntad. O sea, ¿cómo descuidar esa salvación tan grande? ¿Cómo descuidar si el Eterno se sació de hacer que nosotros pudiéramos entender su verdad y su mensaje de salvación? Y fuimos rescatados de la ira, fuimos rescatados de la muerte, del pecado. ¿Cómo descuidar esa transgresión sabiendo que esas transgresiones y esas desobediencias van a recibir una justa retribución? Pero es tan grande la misericordia que tuvo Él con nosotros, que nosotros debemos, en estas reflexiones del libro de Job, entender que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos, como dice Isaías 53, azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él, herido por nuestras rebeliones, herido por esas transgresiones, herido por esas desobediencias, herido por esa idolatría, por esa vida que tuvimos antes y todos esos pecados que cometíamos antes, porque estábamos dominados por el pecado, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos pecamos. Cada cual se apartó por su camino, hizo lo que quiso, hizo lo que le dio la gana. Todos nos descarramos. No atendimos el consejo. Escuchamos muchas veces su palabra, pero nos apartamos de su camino, nos apartamos de su verdad.
más Yahvé, más Yeshua, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por eso nosotros no podemos descuidar esa salvación tan grande, porque es muy grande. ¿Y por qué es muy grande? Por lo que vamos a ver. Que sus propios ojos vean su propia destrucción. Claro, los impíos, los que han transgredido, los que no han querido escuchar, los que no se han arrepentido, no han hecho corrección en sus vidas, a pesar de que han escuchado el mensaje o se rehúsan muchas veces a escuchar el mensaje porque no quieren salir de ese mundo de maldad. Dice, con sus propios ojos van a ver la destrucción. Ellos mismos van a beber la ira de El Shaddai, del Todopoderoso, del Todo Suficiente. Van a ver la ira del guardián, el que guarda las puertas de Israel. Hay un cáliz de ira. O sea, ¿cómo descuidar esa salvación tan grande? Si hoy somos conscientes nosotros que hay un cáliz de ira, viene juicio para esta tierra y los impíos lo van a ver con sus propios ojos. Ese sistema mundial y ese sistema que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y que crean todos esos antivalores que hoy en la sociedad se promulgan a voz en cuello, van a beber la ira del Shaddai, porque el cáliz está en la mano de Yahvé y el vino está fermentado, el vino ya está listo, el vino ya está preparado, está lleno de mistura. Él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, hasta el fondo se lo van a beber y lo beberán todos los impíos de la tierra, todos los impíos de la tierra. Y nosotros que estamos en este camino, ¿cómo? Conociendo la verdad como la estamos conociendo, ¿cómo vamos a descuidar esa salvación tan grande? No podemos, mis hermanos, no podemos. O sea, sería la torpeza más grande de devolvernos. No hay camino de regreso. El puente cuando cruzamos el río, ese se cayó. Para muchos de nosotros se cayó. No hay camino de regreso, porque no hay otro camino. Y es la última oportunidad que tenemos de andar en los caminos del Eterno. Todos los impíos de la tierra van a beber ese cáliz de ira. La copa de ira para las naciones, como dice Jeremías 25:15. Porque así me dijo Yahvé, Dios de Israel, toma en mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a los cuales yo te envío. Job aparentemente afirmaba que los malos iban a prosperar, pero las escrituras nos están enseñando que hay juicio para los malos, que hay consecuencias para los impíos, que hay consecuencias. Y todas las naciones a las cuales él envíe van a beber de esa copa de ira, porque hay una copa de ira para las naciones. Dice en Revelaciones 14, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Todos conocemos a qué sistema se está refiriendo cuando ha caído esta Babilonia, la gran ciudad. Eso es un tema muy profundo que no lo vamos a tocar ahora y que no es objeto de esta reflexión, pero saber que sí hay un sistema que engañó, sí hay un sistema que transgredió la Torá, que dijo y enseña aún que la Torá no está vigente, que cambió las fiestas, que cambió los tiempos, los moedim, que enseña lo que la Biblia no enseña, torció el mensaje y dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hay juicio para la tierra. Sí hay juicio para los que transgreden. Sí hay juicio para los impíos. Y son consecuencias graves. Y de eso nos salvó el Eterno. De en su obra redentora, Yeshua HaMashiach pagó el precio y las consecuencias de nuestras transgresiones. Él las pagó por nosotros, para librarnos del cáliz de la ira, para librarnos de la copa de la ira para las naciones que viene. Y viene con seguridad, lo digo, porque lo dijo Yahvé, el Eterno, Elohim de Israel. Él lo afirmó, y si Él lo afirmó, Él lo hará. Todas sus promesas son verdad, y toda su palabra es verdad. Dice el verso 21, ¿qué alegría pueden tener en su familia después de ellos, dado que sus meses están contados? Y aquí se está refiriendo a la familia de los transgresores, a la familia de los malos, a la familia de los impíos, a la familia de los que son arrogantes y se mofan de sus mismos delitos y transgresiones. Dice, ¿qué alegría puede tener en su familia después de ellos, dado que sus meses están contados? Una de las consecuencias para los impíos directa, como dice el Salmo 102, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Una consecuencia del pecado, una consecuencia de las transgresiones de la Torá y de no querer arrepentirse y de ser soberbios y arrogantes, de no escuchar el mensaje de salvación, es que se puede acortar. El Dios, el Eterno, Elohim, acorta los días, acorta los días. Los impíos mueren antes de tiempo, dice Job en el capítulo 22. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Esos hombres perversos se les acortarán los días, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Hay consecuencias para el hombre perverso, hay consecuencias para el impío, que serán cortados antes de tiempo. Cada uno nacimos con el número de días que hemos de vivir, porque cuando el Eterno insufló en nuestros cuerpos el alma, le asignó un número de días con el que ha de vivir a cada uno de nosotros. Pero el perverso hace que se acorte su tiempo. Por eso dice, ¿qué alegría puede tener la familia después de ellos? Es lo que dice Job en la reflexión. Dice el Salmo 37, porque los benditos de él heredarán la tierra. Nosotros, los benditos de él, nosotros los que fuimos redimidos, heredaremos la tierra. No vamos para el cielo, heredaremos la tierra. Seremos recogidos para estar aquí con él en la tierra. Pero los benditos de él heredaremos la tierra. Los benditos de él tenemos esperanza. Pero los malditos de él, porque también él los creó, el Eterno también los creó, se torcieron, es otra cosa, pero los malditos de él serán destruidos. No me arrebates juntamente con los malos, dice el Salmo 28, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Los que no han querido hacer ticún, los que no han querido hacer un tevilá de arrepentimiento y un tevilá correcto en el nombre que es el único nombre, Yeshua HaMashiach, en el que podemos hacer tevilá de conversión o hacer un tevilá de arrepentimiento, de purificación, y siguen en la maldad de sus corazones, tienen asegurado que su tiempo será cortado.
¿Puede alguien enseñar a Elohim conocimiento? Dice Job. Después de todo, él juzgará a aquellos que estaban en lo alto. Y Romanos nos aclara quién entendió la mente del Señor, quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. No, mis hermanos, nosotros no podemos entender la mente del Señor, salvo que Él por su misericordia y a través de su rúa de santidad nos haga conocer sus pensamientos. Nosotros somos unos privilegiados hoy en día que estamos entendiendo su Torá, estamos entendiendo su mente, estamos entendiendo su corazón. Le estamos conociendo a Él. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por todos los siglos. Porque nadie puede enseñar a Elohim conocimiento. Nadie. Que dependemos de Él absolutamente. Una persona muere en su fuerza total, decía Job refiriéndose a los impíos. No, estos impíos mueren en su fuerza total, completamente tranquilos y contentos. Sus baldes están llenos de leche y el tuétano en sus huesos está húmedo. Job decía y creía que, pues viendo su condición, porque era un hombre justo, recto, apartado del mal, temeroso de Elohim, y estaba viviendo esa prueba tan dura, sus hijos habían muerto, su casa destruido, sus ganados quemados, muertos. Y dijo, bueno, pues yo soy justo, yo soy recto, he caminado con el Eterno, he guardado mi vida, pero veo que a estos malos tienen todo su vigor, están llenos de vida, están llenos de salud, completamente tranquilos, se mofan de todo, se ríen de todo, están contentos, viven felices. Sus casas están llenas de leche, están llenas de abundancia, sus alacenas llenas. El tuétano de sus huesos húmedos, o sea, son vigorosos, no les duele nada. Pero las escrituras nos dicen otra cosa. Guárdame como a la niña de tus ojos. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, nosotros al Señor, que nos guarde como a la niña de sus ojos, que nos esconda bajo la sombra de sus alas. ¿Y que nos guarde de quién? Y que nos esconda bajo la sombra, bajo su talid, que nos guarde bajo su talid. Pero que nos esconda de quién? Pues dice, de la vista de los malos que oprimen, de los enemigos que buscan nuestra vida. Andar en este camino no es fácil. Se levantan mucha gente en contra de nosotros por andar en este camino, incluso hasta muchos de nuestros familiares. No les gusta que andemos en este camino. Hay enemigos que se levantan, que buscan nuestra vida, pero ellos están envueltos en su grosura, con su boca hablan arrogantemente, y eso lo ve uno cuando sale a la calle o cuando va a un sitio a tomarse un café o a un restaurante, y no es que uno sea chismoso, sino que a veces es bueno observar el comportamiento de la gente y ve uno envueltos están en sus grosuras, envueltos están en sus grosuras, con su boca hablan arrogantemente y usted a veces los ve hablar de una forma arrogante. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Elohim, porque no saben lo que les va a venir a esos impíos. Y mire lo que decía Asaf, que era uno de los porteros del templo, en el templo de Salomón, el primer templo, y decía Asaf, decía en el Salmo 73, porque él mismo se preguntaba, bueno, yo soy un hombre temeroso de Dios, cuido aquí el templo, vivo alabando y adorando al Eterno. Y él decía, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, dice en el Salmo 73.
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de la gordura, o sea, se alimentan también que están llenos de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Y eso los vemos muchas veces en los noticieros, en los periódicos, los vemos en las calles andando en sus famosos carros y llenos de bien, aparentemente bien. Pero dice Asaf en esa reflexión, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice Asaf. Dice, yo en vano, y esa reflexión de Asaf, yo decía, Señor, pues yo en vano te estoy siguiendo, yo en vano te estoy sirviendo. Y a veces los que hemos llegado a los caminos de la Torá, a veces termina uno equivocándose pensando, bueno, yo antes andaba bien, como los egipcios, yo antes comía bien cuando estaba allá y las ollas llenas de carne. Eso es lo que está diciendo Asaf. Y eso era lo que estaba diciendo Job en esa reflexión. Pero mire lo que dice Asaf en el Salmo 73. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, hasta que Asaf entró en oración, entró en el santuario y el Eterno le mostró el fin de los impíos. Dijo, por poco resbalo, pensando que era mejor vivir como ellos. Por poco peco contra ti, Señor, diciendo que en vano te estamos siguiendo. No es en vano, mis hermanos, no es en vano. Viene juicio para los transgresores. Y dice, hasta que inquirí en el templo y entendí el fin de ellos. Hay un día de ira preparado para los impíos. Hay un día de ira preparado para las naciones. Y el Señor, por misericordia a cada uno de los que estamos aquí, buscando sus caminos y tu verdad, nos va a salvar del día de la ira. Otro muere, dice el verso 25. Otro muere en el corazón con amargura, nunca habiendo probado la felicidad. Ellos se tienden similarmente en el polvo y los gusanos los cubren a ambos. Eclesiastés, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos entender? Y Eclesiastés dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. De los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Elohim. Todos estamos en la mano del Eterno. Todos dependemos de Él. Todos vivimos por Él, para Él y en Él. Todos, absolutamente todos, los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Y mire, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Y vamos a ver qué suceso, de qué suceso está hablando. Porque dice, ellos se tienden similarmente en el polvo y los gusanos lo cubren a ambos, dice Job.
Y aquí en Eclesiastés nos está diciendo un mismo suceso ocurre al justo y al impío. El bueno al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, al bueno así al que peca, al que jura como al que teme al juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, porque el sol alumbra sobre malos y sobre buenos, alumbra sobre limpios y no limpios. La lluvia cae sobre buenos y malos, pero un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de insensatez en su corazón durante su vida. Después de eso, todos vamos a los muertos. O sea, un mismo suceso nos va a acontecer. Aún hay esperanza para a los que están entre los vivos. Y nosotros tenemos esa esperanza porque estamos entre los vivos. O sea, porque Él nos dio vida eterna juntamente con Él. Porque nos sacó de muerte a vida. Porque pasamos de muerte a vida. De esclavitud a libertad. Para ser hijos de nuestro Elohim. Eso fue lo que hizo Él en su obra redentora. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. O sea, nosotros que andamos en la Torá y en la verdad y que fuimos rescatados y que nos dio vida juntamente con Él, somos conscientes de que vamos a pasar por ese suceso, de que vamos a morir. Pero los que están envueltos en sus pecados, en su arrogancia, en su soberbia, en sus transgresiones, nada saben. No saben que tienen paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Su memoria va a ser puesta allá en el Geinón, en ese lugar de olvido. Su memoria, ellos no son conscientes, pero el Señor nos dio vida para que entendiéramos que sabemos que vamos a morir y por eso tenemos que andar en rectitud, en justicia y en temor delante de Elohim. Eso es lo que nos enseña. Ya voy terminando. Miren, yo sé lo que están pensando y sus planes para hacerme mal, dice Job. Ustedes preguntan, ¿dónde está la casa del gran hombre? ¿Dónde está la tienda donde vivió el perverso una vez? ¿No han preguntado a los viajeros? ¿No aceptan el testimonio de ellos? Que el hombre perverso es salvado en el día del desastre, rescatado en el día de la ira. Job insiste en que no hay consecuencias para el mal. Pero las escrituras nos están mostrando que sí las hay. Dice Sofonías, cercano está el día grande de Yahvé, cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahvé. Gritará allí el valiente. Hasta los valientes van a gritar. El advenimiento del día de Yahvé, porque he aquí viene un día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. No van a escapar, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz y tampoco les dejará rama. Dice Romanos 2, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, porque no hizo ticún, porque escuchó la palabra y no quiso aceptarla, porque escuchó el mensaje de salvación y no lo quisieron escuchar. Atesoran para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, nosotros, ahora que conocemos la verdad, con mayor razón debemos andar con temor y temblor, no con miedo, sino con temor reverente, amando cada vez más a Elohim, amando cada vez más su Torah. Cada parachá nosotros tenemos que disfrutarla, tenemos que gustarla, tenemos que valorarla, tenemos que exprimir esa sabiduría del Eterno, porque ahí está nuestra vida, porque ahí está nuestra salvación, porque ahí está el camino de verdad que nos va a guardar del día de la ira. Y dice Mateo 8, clamaron diciendo que, mire, hasta los mismos demonios, hasta los demonios son conscientes
que hay un tiempo en que vendrá el juicio para las naciones y para los impíos. Dice en Mateo 8:29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo, el Eterno ha determinado un tiempo, un día y una hora para el juicio de los impíos, para la ira, para el cáliz de ira. Viene eso. Y de eso nos está salvando el Eterno. Dice Romanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Y todos hemos sido justificados en su sangre. Todos nos hicimos justos por la sangre del Eterno, por su obra redentora, porque por nuestros propios méritos nadie se puede justificar. No hay mérito alguno que hayamos hecho nosotros para poder estar en la presencia del Eterno, pero por su obra redentora, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos del día de la ira. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra esperanza. Por eso tenemos que andar cada vez más en santidad, cada vez más apartarnos del mundo, cada vez. ¿Por qué? Porque seremos salvos de la ira. Él nos prometió que seremos salvos de la ira. Por eso estamos acá. Por eso estamos caminando acá. En Primera de Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Así, ¿quién lo confrontará con sus caminos? ¿Quién le pagará por lo que ha hecho? Y mira este ejemplo tan fuerte y tan duro de David. Y todos tenemos que tener claro una cosa, que el Eterno sí nos perdonó nuestros pecados. Las consecuencias, la paga del pecado es muerte y nos dio vida. Pero hay consecuencias por ese pecado. Y esas consecuencias hay que asumirlas. Y muchos de nosotros estamos viviendo por esos pecados pasados, por esas rebeliones y transgresiones pasadas. Hoy en día estamos viviendo consecuencias de nuestros abuelos, de nuestros padres, de lo que hicieron ellos, de nuestros ancestros. Estamos viviendo consecuencias. Y mire lo que dice Natán a David, el profeta Natán a David. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Te di la casa de su señor. Te di las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. El reino unificado se lo dio. Y si eso fuera poco, dice el Señor, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué menospreciar la salvación? ¿Por qué tener por poco la salvación? Dice, a Urias Eteo heriste a espada. Tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, lo mandó a pelear con los amonitas, lo mandó al frente de batalla, hizo que el ejército de Israel se retirara para que lo dejaran a él peleando solo allá en el lugar donde era más cruenta la guerra. Y dice, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Las consecuencias del pecado hay que asumirlas. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahvé, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, o sea, el cual dormirá, el cual se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Hay unas consecuencias graves del pecado. Y Él nos redimió del pecado, pero hay consecuencias que tenemos nosotros que asumir. En Hechos dice Rab Shaul acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Le estaba explicando
a Félix, a ese gobernante, le estaba explicando acerca de la justicia de Dios. Le estaba explicando acerca que nosotros tenemos dominio propio y podemos evitar el pecado y evitar pecar. Y le estaba hablando del juicio venidero, las consecuencias para el impío. Le estaba hablando del día de la ira. Eso era lo que le estaba explicando Rab Shaul a Félix. Y dice, y Félix se espantó y dijo ahora, vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Será que el impío que no quiere escuchar la palabra tendrá oportunidad? ¿Menospreciará uno la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación? Lo único que sabemos es que hasta hoy estamos vivos, pero mañana no sabemos. La única oportunidad que tenemos nosotros es hoy de escuchar el mensaje. Y eso no lo entiende la gente. La única oportunidad es hoy. No os venguéis vosotros mismos. Y dice ya para terminar, porque dice Job, él es cargado a la sepultura, la gente vigila su tumba. Las nubes del valle son dulces para él, así que todos siguen su ejemplo, así como antes que él hubieron otros innumerables, porque me ofrecen tal consuelo sin sentido. De sus respuestas, solo la perfidia, la mentira permanece. O sea, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. No hay hombre que se salve por sí mismo. Es lo que está diciendo aquí. Dice en Eclesiastés 8:8. Ni potestad sobre el día de la muerte. Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Nadie tiene ese control. No valen armas de tal guerra, ni la impiedad nos librará al que la posee. O sea, no hay riqueza, no hay fortuna, no hay poder, no hay ejército que puedan librar de la muerte. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Pero así muramos, sea que vivamos o sea que muramos, el Señor nos va a guardar de la ira venidera, del día de la ira, de beber ese cáliz de ira. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener claro. Mis hermanos, esta es la reflexión para el día de hoy. Vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayet olam nata behotein. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que nos has dado la Torá. Amén. Amén, amén.